La primera imagen que se me viene siempre a la cabeza es donde nos paraba el autobús, que era abajo en la carretera, y la escalinata que había sin barandillas, con peldaños desiguales, para subir a lo que es la entrada del polideportivo de ahora. Entonces todo eso era una escalinata inmensa que subíamos y bajábamos todos los días, mayores y pequeños, y había niños desde los 3 años, con lo cual evidentemente el colegio con las medidas de seguridad de ahora tal, no tiene nada que ver. Y el colegio pues fue creciendo poco a poco. Aquel segundo edificio que estaba en obras se terminó y por crecimiento vegetativo los alumnos fueron aumentando y las instalaciones también. Encontré con un colegio que era como, pues yo sé, como un libro con las páginas en blanco, todavía estaba todo por hacer. Y a la vez, pues mi vida adulta también estaba por hacer, porque todavía era una chavalita de 20 años, entonces pues ahí empezamos a escribir la historia del colegio y la mía de vida adulta pues también. Yo recuerdo a mis padres que eran de la comisión de deportes y venían al colegio a pintar el colegio, a pintar no sé qué, a acompañarnos, no solo a nosotros que jugábamos a balonmano, sino al resto a coordinar un poco las acciones deportivas que había en el colegio, y eso hacía que las familias también estuvieran mucho más integradas en el cole, y nosotros, evidentemente también por verlo, también nos sentimos de otra manera distinto, ¿no? Más parte del cole que igual en otros lugares. Cuando yo cogí la dirección, siguiendo la estela de los demás centros, era una dirección única, y entonces los primeros años lo llevaba yo solo, apoyado en un administrador. Pero yo era consciente de que mis puntos fuertes, diríamos, tenían que ver con la pedagogía y con la motivación de grupos de trabajo. Y el tema económico lo delegaba. Iñaki, después de algunas dudas, accedió a mi petición y formamos un equipo bicéfalo en donde yo llevaba, diríamos, las iniciativas de tipo pedagógico y de gestión general, y él se ocupaba de la gerencia económica. La razón de ese cambio fue que en un principio fueron duros para los padres de la cooperativa llevar la gestión del centro, porque claro, tuvieron que recurrir a muchos créditos, a muchos esfuerzos económicos y a esfuerzos personales. Pues me tuve que dedicar a hacer algunos cursillos de contabilidad económicos, me tuve que apoyar a algunos padres profesionales, había padres en el consejo rector que eran profesionales en sus empresas, me ayudaron mucho, me asesoraron, me acompañaron en algunas gestiones que en aquel tiempo teníamos que hacer en Madrid, porque en los años 80, principios de los 80, todavía había muchas cosas que dependían del gobierno central. Y entonces, bueno, en ese sentido me acompañaron bastante. Fue un aprendizaje, ir haciendo un aprendizaje de cero, y con la propia experiencia y lo que me iban ayudando, pues bueno, pues fui cogiendo las riendas. El Regato ha sido, pienso, un colegio siempre puntero. De entrada, claro, las aulas también eran diferentes, más pues el modelo que recordamos de hace unos años de mesa, silla, alumno, un trabajo más individual. Sí que es verdad que en infantil, ya en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 30 años, ya empezamos trabajando con chocos, lo que todavía de alguna forma se mantiene, ya cuando aquello trabajábamos así con los niños, que era pues bastante novedoso, y aunque hay bastantes diferencias con hoy en día, pero sí que el trabajo ya empezó a ser cooperativo, cuando aquello, con los niños, ya intentábamos que fuera significativo para ellos. Empezamos con el teatro, donde lo hacíamos como una especie de aula grande, que no teníamos ahí ni telón ni nada, pero bueno, lo que teníamos era muchas ganas y mucha ilusión, y los chavales más que nosotras todavía. ¿Qué hacíamos los teatros? ¿No os acordáis de...? Sí, los teatros, sí. Oh, qué chulo. Pues nosotros nos implicamos mogollón, porque Sí. por ejemplo en el teatro, yo creo que nuestra obra fue de las primeras, y luego cuando hubo de otros cursos seguíamos haciendo... Bueno, melocotón en almíbar. Sí, melocotón en almíbar era. Sor María de los Ángeles para servir a Dios y a usted. Siempre cuando alguien me pregunta, ¿qué volverías a repetir en tu vida y qué volverías a dejar en otro lado? Yo siempre digo, yo volvería a ser profe, porque me ha encantado ser profe, y posiblemente si volviese a vivir, lo único que haría sería no dejar de ser profe.